Nunca imaginé que proteger el secreto de mi mejor amigo me obligaría a destruir todo lo que amaba. Todo empezó hace unos meses cuando me di cuenta de que mi mejor amigo, Lucas, no era el hombre que todos creíamos que era. Lucas y yo nos conocimos en la universidad. Hemos sido inseparables durante casi 15 años. Él fue el padrino de mi boda, el tío favorito de mis hijos y, honestamente, la única persona que entendía el peso real de mis ambiciones. Su vida parecía ser un manual de éxito tranquilo, un matrimonio sólido con Elena, 2 hijos pequeños y una carrera estable en una firma de ingeniería. Yo, por mi parte, tenía a Sofía, mi esposa, mi roca, y la vida que construimos juntos. Lucas, Elena, Sofía y yo éramos una unidad, las cenas de los viernes eran sagradas, y la idea de que algo rompiera ese equilibrio era impensable. Mi conflicto, mi dilema, comenzó con una simple cuenta de correo electrónico. Yo estaba ayudando a Lucas a migrar algunos archivos antiguos a un nuevo servidor de trabajo. Me dio acceso a su antigua cuenta personal, la que usaba en la universidad, la que supuestamente ya no revisaba. Mientras buscaba los archivos, vi una carpeta llamada Proyectos Pendientes. La curiosidad, esa maldita y traicionera fuerza, me hizo hacer clic. No eran diagramas ni planos. Eran correos. Cientos de correos de los últimos 5 años con una mujer que no era Elena. No se trataba de coqueteos inocentes o fantasías, eran conversaciones profundamente íntimas, planes de viajes, discusiones sobre la compra de una propiedad conjunta y, lo más alarmante, referencias directas a nuestro futuro juntos, lejos de todo esto. En ese momento, mi estómago se hundió. Sentí náuseas. No solo estaba traicionando a Elena, sino que Lucas estaba construyendo una segunda vida, una vida paralela, con una mujer que vivía a 3 estados de distancia y que creía ser su única pareja. Mi primera reacción fue la negación. Debía ser un error. Una broma de mal gusto. Tal vez era una exnovia con la que se había reconciliado momentánea y estúpidamente. Pero los sellos de tiempo eran claros, las conversaciones eran continuas, diarias, a veces varias veces al día, incluso durante las vacaciones familiares que pasábamos todos juntos. Él le enviaba mensajes de texto justo después de darles las buenas noches a sus hijos. Cerré el ordenador de golpe y me senté en la oficina vacía de Lucas, sintiendo que el aire se me escapaba. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamar a Lucas y confrontarlo era la ruta obvia para cualquier persona con una brújula moral funcional. Pero Lucas no era un amigo cualquiera, era mi hermano en todo menos en sangre. Su familia era mi familia. Y si revelaba esto, no solo destrozaría el matrimonio de Lucas y la vida de Elena, sino que el efecto dominó arrasaría con todo, la amistad, la relación entre nuestras esposas, la inocencia de sus hijos. Sería un cataclismo. Me fui de su oficina esa tarde sin decirle nada, con el corazón latiéndome con una arritmia de miedo y culpa. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Me sentaba en mi casa mirando a Sofía y a mis hijos, y no podía evitar ver el rostro de Elena y sus niños, imaginando el dolor que sentirían. La honestidad y la verdad, 2 pilares fundamentales de mi vida, ahora se sentían como armas nucleares. Confronté a Lucas de manera indirecta una noche en el bar. Le pregunté sobre el estrés en el trabajo, sobre su felicidad, sobre Elena. Él se rió, dijo que todo iba bien, que Elena estaba planeando un viaje familiar para el verano. La falsedad de su sonrisa me revolvió el estómago. No era un hombre estúpido ni superficial, y verlo mentir con esa facilidad me hizo darme cuenta de la profundidad de su engaño. Sentí rabia, pero también una desesperada necesidad de entender. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué esta doble vida tan elaborada? Mi dilema se hizo personal cuando Sofía notó mi cambio de humor. Estaba irritable, distante, y dormía mal. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó directamente, ¿qué te pasa? Estás aquí, pero no estás. Hay algo que debas saber. Su voz era suave, pero su mirada era penetrante. Mentirle a ella era lo más difícil. La amaba, y la verdad siempre fue nuestro código. Si le decía lo que sabía, ella, con su sentido de justicia inquebrantable, iría directamente a Elena. Sofía no podía cargar con un secreto tan destructivo. Si lo hacía, se sentiría cómplice, si lo revelaba, me vería como el mensajero del dolor. Así que mentí. Le dije que era la presión en el trabajo, un gran proyecto que me tenía en vilo, y la preocupación de no poder cumplir con las expectativas. Ella me abrazó,
comprensiva, y me dijo que siempre podríamos con todo juntos. Esa noche, sintiendo su calor, me sentí como el peor hipócrita. Estaba eligiendo a Lucas, no por lealtad, sino por cobardía, por miedo a las consecuencias de la verdad en nuestro círculo social. La situación se intensificó cuando Elena nos invitó a cenar a la semana siguiente. Todo era normal, excepto para mí. Cada gesto de afecto entre Lucas y Elena, cada palabra de ella sobre el futuro, se sentía como una puñalada. Recuerdo que Elena le dijo a Lucas lo agradecida que estaba por su estabilidad y su apoyo, y él le besó la frente con una ternura que parecía genuina. Me pregunté si él era un sociópata o simplemente un hombre profundamente infeliz que había cavado un agujero demasiado grande para salir. Esa noche, mientras recogía mi abrigo, Lucas me detuvo en el pasillo. Me miró a los ojos, y por un segundo, pensé que lo sabía, que había descubierto que yo había entrado en su correo. En cambio, me preguntó si podíamos vernos para un café urgente. Tengo que hablar de algo importante. Algo personal, dijo. Mi corazón se detuvo. ¿Iba a confesar? ¿Iba a pedirme ayuda para decirle la verdad a Elena? Acepté, y quedamos para el martes. El peso del secreto era insoportable. No podía concentrarme en mi trabajo, en mi familia. El dilema me consumía, ¿el valor de la amistad está por encima del valor de la verdad? ¿Es mi responsabilidad intervenir en la vida de otra familia, incluso si sé que esa vida está basada en una mentira atroz? Elegí el silencio, y ese silencio se había convertido en una grieta en mi propia relación con Sofía. Ella seguía preguntando si algo más estaba mal, y yo seguía mintiendo, tejiendo una red de engaños que solo se hacía más grande. Sabía que la conversación del martes con Lucas cambiaría todo, que ya no podría seguir fingiendo que no sabía nada. Me preparé para el peor escenario, el de tener que enfrentar a mi mejor amigo y, posiblemente, presenciar el final de su mundo. Lo que no sabía era que el final de su mundo arrastraría el mío con él. Primera actualización. Tras 7 días de mi última publicación, recibí un mensaje inesperado. El café del martes con Lucas nunca ocurrió. En su lugar, recibí un mensaje de texto de Sofía el lunes por la noche. Estaba en el hospital. Lucas había sufrido un accidente grave. Un camión lo había golpeado mientras conducía por una carretera secundaria en la noche. Llegué al hospital sintiendo una oleada de pánico, no solo por él, sino por el inminente y aterrador cruce de caminos. Elena estaba allí, destrozada, junto a Sofía. Lucas estaba en la UCI, con múltiples fracturas y, lo más preocupante, en coma inducido. Mientras esperábamos noticias, Sofía me tomó de la mano y me dijo que Lucas había estado conduciendo de regreso de la ciudad vecina, una ciudad que estaba a más de 5 horas de nuestra casa. Elena estaba confundida. Lucas le había dicho que iba a un viaje de negocios rápido a una localidad cercana. Fue allí donde el nudo se apretó. ¿De quién regresaba? La respuesta no tardó en llegar, y no provino de Lucas, sino de la otra mujer. Al día siguiente del accidente, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz femenina, temblorosa y llena de angustia, se presentó como Clara. Clara, la mujer de los correos. Ella estaba desesperada. Me dijo que Lucas había estado con ella y que estaba regresando a casa para poner orden en su vida, pero no estaba segura de si eso significaba terminar con Elena o con ella. Había rastreado mi número a través de un documento compartido que Lucas le había enviado accidentalmente. Me preguntó, llorando, si Lucas estaba bien, si estaba consciente. Mi mente entró en modo pánico total. Yo era el único que tenía los dos lados de la verdad. Elena, mi esposa, la familia de Lucas, y ahora Clara, todos colgando de un hilo de mentiras. Decidí actuar con una frialdad que no sentía. Le mentí a Clara. Le dije que Lucas estaba estable, pero que había tenido un accidente de trabajo menor y que no podía hablar. La convencí de que no viniera al hospital, ni que llamara al número de Lucas, ya que Elena estaba manejando todo y cualquier cosa extraña podría arruinar sus posibilidades de recuperación. Le dije que la mantendría informada. Ella accedió, desesperada por no hacer ruido. Mi objetivo ahora era doble, proteger a Lucas y proteger a Elena de una verdad que la destruiría en el peor momento posible. El secreto se había vuelto una carga tangible y física. Tuve que tomar su teléfono, que un policía había entregado a Elena, y, con una excusa torpe sobre la necesidad de contactar a su jefe, logré quedarme con él.
Pasé 2 horas en el baño del hospital eliminando mensajes, correos y cualquier rastro de la doble vida, especialmente los contactos con Clara. Lo hice con un temblor en las manos, sintiendo que cruzaba una línea sin retorno. Ahora no solo era cómplice de un engaño, sino que estaba activamente reescribiendo la historia. Mi coartada funcionó. Le devolví el teléfono a Elena y le dije que solo había un mensaje de su jefe preocupado. Ella estaba demasiado agotada y asustada para prestar atención. El mayor problema vino después de que Lucas fue operado. Sus padres llegaron, su hermana también. La sala de espera se llenó de dolor y preocupación genuina. Me convertí en el guardián de la mentira, en el filtro. Tuve que seguir inventando excusas para Clara, que me enviaba mensajes cada pocas horas. Tuve que mentir a Sofía sobre por qué estaba tan pendiente de mi teléfono. Una tarde, mientras estaba solo con Elena en la cafetería, ella me dijo, gracias por estar aquí. Eres como un hermano para él. ¿Crees que estaba preocupado por algo? Lo noté extraño antes de que se fuera. El aire se me fue de los pulmones. Estuve a punto de confesar, de soltar la verdad como una cascada, pero vi sus ojos, hinchados de tanto llorar, y la imagen de sus hijos pequeños, y me contuve. Le dije que Lucas solo estaba estresado por una inversión que estaba a punto de cerrar. La mentira se sintió gruesa y pegajosa en mi boca. Esta primera semana fue un bautizo de fuego. Elegí el secreto. Elegí la protección de una familia por encima de la verdad. Elegí el camino que me estaba carcomiendo por dentro. Pero la decisión estaba tomada. Lucas estaba en coma, y yo era el único que podía impedir la detonación. El costo de este secreto estaba empezando a afectar mi propia relación. Sofía estaba exhausta de verme tenso, de verme revisar mi teléfono con ansiedad. Ella creía que yo estaba lidiando con el dolor del accidente, pero la verdad era que estaba lidiando con una bomba de tiempo que yo mismo había silenciado temporalmente. El médico nos dijo que Lucas iba a necesitar tiempo, mucho tiempo. Que el coma podría durar días o semanas. Y en ese lapso de incertidumbre, mi papel como guardián del secreto de mi amigo se solidificó. Tenía que seguir. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 3 semanas después. Pasaron 3 semanas desde la primera actualización y las cosas se complicaron aún más. Lucas seguía inconsciente, aunque con signos vitales estables. La vida se había asentado en una rutina macabra, hospital, trabajo, casa, y la gestión de la mentira. Mi relación con Sofía estaba deteriorándose sutilmente, pero de forma constante. La mentira del estrés laboral ya no era suficiente. Ella me decía, antes, cuando estabas estresado, hablábamos. Ahora solo te encierras con tu teléfono. ¿Me estás ocultando algo? Cada vez que lo preguntaba, sentía un frío glacial. Mis respuestas eran defensivas, cortas. No podía decirle que estaba en contacto constante con la amante de su mejor amigo para evitar que destrozara a su mejor amiga, Elena. El problema principal ahora era Clara. Ella estaba desesperada. Me llamó un día llorando y me dijo que Lucas le había prometido que este viaje a nuestra ciudad era el fin, que iba a hablar con Elena y que se iría con ella, Clara. Me preguntó si, por favor, podía ir a verla. Estaba sola, a 5 horas de distancia, en la ciudad a la que Lucas había ido. Aquí es donde tomé la decisión que marcó el verdadero punto de no retorno en mi propia vida. Sentí que no podía seguir conteniendo la situación por teléfono. Si ella se desesperaba y venía a la ciudad por su cuenta, encontraría el hospital y, sin querer, lo revelaría todo. Tenía que ir a verla. Mentí a Sofía de nuevo. Le dije que el jefe de Lucas me había pedido ir a la ciudad vecina a recoger algunos documentos legales cruciales para el seguro, un favor por la amistad. Sofía se preocupó, pero aceptó. Ella me dijo, justo antes de irme, te amo, pero esta intensidad tuya me asusta. No lo pierdas todo por querer arreglar la vida de Lucas. Cuídate. Esa frase me resonó en el coche durante las 5 horas de trayecto. Cuando llegué a la ciudad, me encontré con Clara en un café anónimo. Era una mujer completamente diferente a la que había imaginado a través de los correos, no era una villana, sino alguien rota y genuinamente enamorada. Me contó su historia. Había conocido a Lucas en una convención de trabajo hace 6 años. Él le había dicho que estaba en un matrimonio infeliz, que Elena era una buena madre, pero que el amor se había ido.
Le prometió el divorcio innumerables veces, pero siempre había una excusa: los niños, el dinero, el momento. Clara me mostró el apartamento que habían comprado juntos, que Lucas había puesto a su nombre y le había dado la hipoteca. Era una vida completamente establecida. Entendí entonces que Lucas no estaba simplemente teniendo una aventura, estaba viviendo dos vidas distintas, y había invertido más en la segunda que en la primera. Mi misión no cambió: mantener a Clara lejos de Elena. Le dije que la única manera de que Lucas pudiera recuperarse sin que su familia se derrumbara inmediatamente era si Clara se mantenía en silencio. Le prometí que, si Lucas despertaba y elegía a Elena, yo personalmente me aseguraría de que Lucas se ocupara de sus asuntos financieros con ella. Pero si Lucas despertaba y elegía a Clara, yo sería el intermediario para el divorcio. Le pedí un favor: que se fuera de la ciudad por un tiempo, que desapareciera del mapa, y que me permitiera manejar la situación con la familia. Le di dinero para gastos de viaje y me fui, sintiéndome sucio, pero con la convicción de que había comprado tiempo valioso. El verdadero problema estalló cuando volví a casa. Sofía estaba furiosa. Había llamado al jefe de Lucas para preguntarle si estaba bien y si yo lo había ayudado con el asunto legal. El jefe, por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. La mentira se había desmoronado. Llegué a una casa silenciosa y tensa. Sofía me confrontó en el salón. «Me mentiste. ¿A dónde fuiste realmente? ¿Qué demonios está pasando?» No podía decirle la verdad completa. No podía decirle que había estado con la amante de Lucas. Le dije que Lucas me había confiado un secreto antes del accidente, un secreto financiero devastador que involucraba deudas de juego, una mentira terrible que se me ocurrió en el momento. Y que había ido a una ciudad cercana para intentar negociar con unos prestamistas antes de que atacaran a Elena. Le dije que no podía involucrar a nadie más porque la vida de Lucas dependía de ello. Ella me miró con desconfianza. El problema era que mi protección de Lucas se había vuelto mi propia perdición. Sofía, que me conocía como nadie, vio el miedo en mis ojos, no el miedo a los prestamistas, sino el miedo a la verdad. Me dijo: «Ya no sé quién eres. El hombre al que amo no miente. El hombre al que amo no me excluye de un problema tan grande. Si realmente era un problema de vida o muerte, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me mientes?» Le supliqué que confiara en mí, que el secreto no era mío, sino de Lucas, y que estaba actuando para evitar la destrucción total de su familia. Pero ella estaba dolida, y más importante, se sentía traicionada por mi falta de honestidad hacia ella. Esa noche, Sofía se fue a la habitación de invitados. El silencio en mi casa era más fuerte que cualquier grito. Había salvado a Lucas temporalmente, pero el precio había sido la confianza de mi esposa. El secreto, que originalmente no era mío, se había convertido en un veneno que ahora se filtraba en mi propia vida, contaminando la única relación que realmente importaba. Me senté solo, con el teléfono de Clara vibrando en mi bolsillo, y el frío de la cama vacía de Sofía a mi lado. El dilema moral había pasado de la teoría a la práctica, había elegido proteger una ilusión, y al hacerlo, había creado una grieta irrecuperable en mi propia realidad. Tercera actualización, 4 meses después. Solo 4 meses después de la segunda actualización, la verdad salió a la luz de la forma más devastadora posible. Durante los primeros 2 meses, Lucas permaneció en coma, y la situación en mi casa se hizo insostenible. Sofía y yo vivíamos como extraños. Dormía en la habitación de invitados, y nuestras conversaciones eran estrictamente sobre logística, los niños, las cuentas. La desconfianza se había instalado como un huésped permanente. Yo no podía confesarle que había mentido sobre las deudas de juego para ocultar un adulterio y la existencia de otra mujer, porque eso solo haría que mi traición, la de encubridor, fuera peor. Mientras tanto, en el hospital, Lucas mostró signos de despertar. La revelación no vino de Lucas, ni de Clara, ni de mí. Vino de la compra conjunta. Un abogado de bienes raíces llamó a Elena un día, preguntando por una firma pendiente relacionada con la propiedad en la otra ciudad. Elena, que estaba en el hospital, pensó que era un error y me llamó inmediatamente. Le dije, con la voz temblando, que probablemente era una estafa. Pero el abogado fue persistente. Le dijo que Lucas y Clara G., que se identificaba como su prometida, estaban por cerrar la compra de una casa con el dinero de una cuenta que estaba a nombre de Lucas. Elena fue aterrorizada a mi casa, con la carpeta de documentos que el abogado le había enviado. Yo ya no pude mentir.
Me senté en el sofá y vi el horror puro en su rostro. Cuando me preguntó si yo sabía algo, el silencio se rompió. Le dije la verdad. No la versión de las deudas de juego, sino la verdad de Lucas. Le conté sobre Clara, los correos, el apartamento, y cómo Lucas había estado a punto de dejarla justo antes del accidente. Le dije que había mantenido el secreto para protegerla a ella y a los niños mientras Lucas estaba al borde de la muerte. La reacción de Elena no fue rabia. Fue un dolor paralizante, un silencio helado que era peor que cualquier grito. Ella no me preguntó por Lucas, me preguntó por Sofía. ¿Lo sabe Sofía? ¿Tu esposa sabía que tú sabías y no me dijo nada? Le dije que no, que Sofía no sabía la verdad, pero que me había mentido para proteger el secreto de Lucas y que eso había destruido nuestro matrimonio. En ese momento, la verdadera traición no fue la de Lucas, fue la mía. Fui yo quien decidió por ella. Fui yo quien ejerció el juicio de proteger su bienestar emocional a costa de su dignidad y su derecho a la verdad. Elena se levantó y se fue sin decir adiós. Al día siguiente, contrató a un abogado. El clímax dramático ocurrió 3 semanas después. Lucas despertó. Pero no despertó como el hombre que conocíamos. El golpe había afectado gravemente su memoria a largo plazo. No recordaba los últimos 6 años de su vida. Solo recordaba vagamente a Elena, pero no a sus hijos pequeños, y no me recordaba como su mejor amigo. Los médicos dijeron que era amnesia postraumática severa. Cuando Elena fue a verlo, solo vio a un extraño. Un hombre que preguntaba por su apartamento de soltero, por una exnovia universitaria, y que no reconocía a su vida adulta. El abogado de Elena me llamó para testificar. Conté toda la verdad bajo juramento, los correos, las llamadas, la visita a Clara. La vida de Lucas se dividió en 2, la legal, el divorcio, y la emocional, la amnesia. La consecuencia más dolorosa vino en casa. Sofía me confrontó de nuevo. Había hablado con Elena. Elena le había contado todo, incluyendo mi confesión y la razón por la que yo había mentido sobre las deudas de juego. Sofía me dijo, no me duele que no me dijeras el secreto de Lucas. Me duele que me mintieras, que eligieras proteger a una mujer que no conoces, Clara, y a Lucas de las consecuencias, y que, en ese proceso, me destruyeras a mí. Yo no soy una niña a la que tienes que proteger de las bombas. Soy tu esposa. Y decidiste que nuestro pacto de honestidad valía menos que la cobardía de Lucas. Esa noche, Sofía me pidió el divorcio. El clímax de la historia no fue la traición de Lucas, sino la destrucción de mi propia vida. Había salvado a Elena de un shock inmediato, pero a cambio, había perdido la única cosa que me mantenía anclado a la realidad. Me quedé solo, con el conocimiento de que mi mejor decisión, proteger el secreto, había sido la peor. Actualización final, 2 años después. Ahora, 2 años después de la tercera actualización, miro todo lo sucedido y comprendo cómo me cambió. Mi vida se fragmentó. El divorcio con Sofía fue inevitable, pero civilizado. Ella merecía más que un mentiroso, incluso si mi intención era noble. Ella se mudó a otra ciudad con los niños, y nos vemos cada 2 semanas. La relación es ahora de respeto y coparentalidad, pero la chispa, la confianza, la intimidad, se han ido para siempre. El precio de mi silencio fue mi familia. Lucas sigue vivo, pero su vida es una tragedia. Legalmente, Elena pudo divorciarse y asegurar el futuro de sus hijos gracias a mi testimonio sobre la doble contabilidad que Lucas tenía. Lucas vive ahora en una institución especializada, con una memoria que nunca se recuperó completamente. No es un villano, sino una víctima de sus propias decisiones y de un golpe de mala suerte. Clara lo visitó una vez, pero se dio cuenta de que el hombre que amaba ya no existía. Él sigue preguntando por la exnovia de la universidad y no por ella. Elena, a pesar de todo, encontró la paz. Logró vender la casa que Lucas y Clara habían comprado y utilizó esos fondos para asegurar la educación de sus hijos. Me perdona por mentirle, pero nunca olvidará la traición de Lucas. Nuestra amistad se redujo a conversaciones de cortesía en los cumpleaños de los niños, un recordatorio constante de la vida que ya no existe. En cuanto a mí, la persona que salió de todo eso es radicalmente diferente. Aprendí que la verdad es como el mercurio, no importa que tan fuerte la agarres, siempre se escapa y contamina lo que toca. Pero intentar contenerla es peor. El acto de ocultar la verdad se convierte en una mentira propia, y esa mentira es la que realmente destruye.
Pasé el último año en terapia, reconstruyendo mi brújula moral. Comprendí que mi deseo de proteger a Elena era en realidad mi deseo de evitar el drama y el caos en mi propia vida. Me convertí en el guardián de la ilusión para preservar mi zona de confort social. Estoy saliendo con una mujer maravillosa, Sara, que valora la honestidad por encima de todo. Le conté mi historia completa, la de Lucas, Clara, Elena y Sofía. Ella me dijo que la única manera de avanzar es abrazar las imperfecciones y las malas decisiones. Mi mejor decisión fue confrontar el secreto de Lucas. Mi peor decisión fue convertirme en su cómplice. El camino que elegí terminó destruyendo mi matrimonio, pero irónicamente, me obligó a ser el hombre que siempre debí ser, uno que no teme a la verdad, sin importar las consecuencias. Todavía veo a Lucas ocasionalmente. No me reconoce. Cuando lo miro, no veo a mi mejor amigo, sino a un fantasma. Un recordatorio silencioso del costo que tiene la cobardía y el precio que se paga por intentar controlar un secreto que nunca fue tuyo. Vivo una vida más simple, con menos ambiciones y más verdad. El dolor de perder a Sofía sigue siendo una cicatriz, pero es una cicatriz que me recuerda que la lealtad nunca debe estar por encima de la verdad. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.